predicar a otra iglesia? Escuchen lo que me pasó. Yo siempre me pongo nervioso, ¿ah? Si predico aquí me pongo nervioso. Si voy a otra iglesia me pongo nervioso. Y si predico en la radio me pongo nervioso. ¿Y sabe por qué? Porque es la palabra de Dios. Y creo que el hombre que deje de tener nervios cuando hable de la palabra de Dios, perdió algo. Porque estábamos hablando de Dios, no estamos hablando de matemáticas, ni de juegos, ni de chistes, estamos hablando de Dios, del Dios Todopoderoso. Imagínense que dice que los sumos sacerdotes en aquel entonces, cuando entraban al santuario, tenían unas campanitas y o si no los amarraban con una soga, porque a veces eran destruidos delante de Dios. Y a veces yo pregunto cuántos nosotros debemos ser destruidos por parte de Dios por nuestro pecado. Pero gracias a Dios que tiene misericordia para nosotros. Amén. Y le contaba que el sábado pasado, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Que en la hora del predicar perdí el papel de las citas donde iba a tener el sermón. ¿Usted va a creer eso? Pero como soy una persona que estoy enfocado en el sermón para hoy, entonces aunque perdiera el papel, sé exactamente los versículos donde los tengo y de lo que pienso hablar, porque le he pedido a Dios todos estos días. Pero les digo una cosa, hermanos, ya van 2 veces en todo el tiempo que llevo predicando que me ha pasado eso. Y no sé por qué. Y no sé por qué. Pero vuelvo a repetir, pienso que Dios tiene un propósito. Qué bueno que llegaron mis nietos. Y su hija. Y mi hija, claro, imagínense. Es la que maneja. Le doy gracias a Dios por mi familia. Le doy gracias a Dios por ustedes. Es una bendición tener un lugar como este bonito donde podamos sentirnos como familia para adorar a Dios. Amén. Oremos. Eterno Dios, y aquí está tu palabra. Y aquí en tu palabra dice que esta palabra fue escrita por hombres, pero que esos hombres fueron usados por tu Espíritu Santo para que tu palabra quedara plasmada para nosotros. Y como nosotros, Señor, somos carnales, no podemos discernirla, te pedimos que derrames tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para poder entender, oh Dios. Porque si no fuera así, oh Dios, sería un libro común y corriente. Pero Señor, estamos conscientes de que es tu palabra. Y Señor, como no podemos entenderla humanamente, por eso te pedimos que intervengas para que nos des sabiduría y entendimiento para entenderla, comprenderla, vivirla y compartirla. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Pues aquella mañana hay un eco que me... ¿Será el micrófono? No, pero sí. ¿Usted lo oye? No. ¿Sí? No, se oye. Ya cuando digo que sí, me lo oye, así que no se lo oído. Aquella mañana, ¿ustedes se acuerdan lo que en la semana pasada el mundo ya se quitó? Sí, en el baño. Hermano, cuando prenden el baño de eso, ¿Cuál pasa que ya se quitó? Sí. El abanico no baja, es el baño de eso del baño. interfiere con la luz. El exhausto. Yo les decía que se acuerdan que la semana pasada el pueblo católico celebró para ellos la muerte y la muerte y la resurrección, ¿verdad? Yo por el momento que estaba pensando, digo, qué bueno que por lo menos, no sé si eran 2 veces o 3 veces que la humanidad recuerda al Señor Jesucristo. Es el nacimiento de Jesucristo, en diciembre, ¿verdad? Sí. Y la muerte. ¿Y la qué, hermana? Cuaresma. La Semana Santa, ¿no? Pero yo no creo, a los hombres todos están acá. No, hay gente ya. Bueno. ¿Otra vez? Y ese es el baño, cuando prenden las luces,
el motor del abanico suena así. El baño de los hombres. Olvídese de esa ruita. Sí, vamos así. Gracias, Margarita. Machete. Ya he dicho. Ya por eso puedo tener una ayuda y dónde. Y Dios le decía que el mundo religioso celebraba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire, hoy vamos a hablar no solamente de la resurrección, sino de un hecho de la vida de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. ¿Cuántas cosas nosotros como humanos, como cristianos tenemos que hacer para acercarnos a Dios? A ver. ¿Cuántas cosas? Nada. ¿Y para mantenernos como cristianos? Dígame una. Orar. Leer la palabra. Está siempre en comunión con él. Y predicar, ¿verdad? Ahora le hago la otra pregunta. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo cuando estuvo en este mundo? Hizo eso. Vea que es interesante que lo que nosotros decimos que debemos de hacer, eso es exactamente lo que hizo el Señor Jesús. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 20, versículo 17. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Recuerda que en este momento Jesús está resucitando. ¿Ok? Jesús le dijo ¿a quién? A María. Suéltame. Óigame, suéltame porque aún no he subido a mi Padre. Jesús era hijo de Dios. Jesús era hijo de Dios, ¿verdad? No he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos. Ahora le hago una pregunta. ¿Los apóstoles eran hermanos de Jesús? Sí. ¿Sí o no? Sí, habían hermanos En la fe. También todos, no, había en la fe, pero había también dos hermanos. Santiago. A ver, ¿cuántos dicen que Jesús era su hermano a donde los mandó María? A ver, levante la mano. ¿Quién me Pues si Jesús dijo, ve con mis hermanos, Ve con mis Jesús hermanos. está diciendo que Ok. son mis hermanos. La pregunta que dice, ¿eran hermanos de Jesús? Carnales no. No, eran sus discípulos, a todos. Carnales no. ¿No es cierto, hermano? Era el hermano de la fe, hermano de la Miren, fe. hermano, No lo crees. te voy a decir una cosa. Usted siempre cuestiona al predicador. Usted siempre cuestiona. Porque no lo que se diga como predicadores muchas veces es verdad. La Biblia dice que nosotros debemos de escudriñar todo. Debemos escudriñarlo todo y no se crea. ¿Sabe por qué? Hay dos versiones, hermanos en Cristo y ahí estaban sus hermanos ¿Sabe en por carne. qué? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Satanás usa a los predicadores para confundir al pueblo de Dios. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Satanás usa a los predicadores para confundir al pueblo de Dios. Así que lo que oiga, no se crea todo. Escudriñelo, véalo. Por eso yo siempre le pido, vea su Biblia, abra su Biblia. No se crea. Yo no estoy hermanos que yo soy el diablo, no, pero escuche, yo estoy diciendo, tenga cuidado lo que está escuchando, porque no todo lo que se dice es verdad. Satanás, cuando se le metió allá en el jardín del Edén a Eva, le estaba diciendo medias verdades. Y mire cómo estamos. A la humanidad entera que ha destruido Satanás le ha dicho medias verdades. Y mire cómo estamos. Y dice la palabra de nuestro Dios que le dijo a María, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Estas palabras Jesús se lo está diciendo a una sola mujer. ¿Ok? Ahora, pero le dice, no me toques, porque aún no he subido a vuestro Padre. En este momento Jesús acaba de haber resucitado y va a descender al cielo. Va a descender al cielo para presentarse delante del Padre como una ofrenda que Él hizo para la salvación del ser humano. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Usted lea la Biblia. Jesús en ese momento no ha descendido al cielo, no ha subido al cielo. Hermano, ¿iba a decir algo? Si es que dijiste descender. No, Es ascender. ascender, perdón. ¿Ve? Es una palabra que me equivoqué, pero estoy diciendo, iba a ascender, no a descender, perdón, tiene toda razón. Iba a subir al cielo. Y no quería que lo tocara en ese momento, María. Ahora yo el otro día me estaba preguntando, ¿y por qué no quería que lo tocara? ¿Era puro?
Pero entonces cuando lo tocó Tomás, ¿ya no era puro? Sí. Sí, que eso fue para asegurar que sí era él. Y ahora Jesús está resucitando como nosotros vamos a resucitar después de la muerte, si es que morimos. Y si no morimos, vamos a ser transformados simplemente. ¿Verdad que sí? ¿O no? Porque no todos vamos a morir. No todos vamos a morir. No todos vamos a morir. Algunos nos va a tocar ver la venida de nuestro Señor Jesucristo en vida. ¿A usted le gustaría ver la resurrección en vida o muerta? Amén. Ya no quiero morir. Yo a veces me pongo a pensar, ¿cuál es la diferencia? Ni una. Ni una. No hay ninguna. Porque nadie va a ir adelante y nadie se va a quedar atrás. Todo va a ser en un solo momento. Sí. Pero ¿sabe qué? Yo quiero estar ahí. Amén. Sea que haya muerto o que esté vivo, yo quiero estar ahí cuando se toque esa trompeta y se escuche ese sonido de ángeles cantando y llamando por nombre a cada uno de los que hemos esperado en Dios. Va a ser algo glorioso. Pero dice la Biblia que Jesús le dijo a María: ve y dile a mis hermanos que suban a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora Jesús en ese momento, recuerda que Jesús había sido humano. Y mire lo que dice en el libro de San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, yo creo que cuando usted lo lea va a decir: ese versículo me lo sabía. San Juan capítulo 1 versículo 14. Es más, lea el versículo 1. Primero el versículo 1 y después el 14. Dice que en el principio era el verbo. ¿Y el verbo estaba con quién? ¿Y el verbo era quién? Ahora el versículo 14. Y el verbo se hizo ¿qué? Y habitó entre nosotros. ¿Lleno de qué? De gloria o de gracia. El mío dice lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Así que Jesucristo era Dios. Es Dios y seguirá siendo Dios por todas las que seguirá siendo Dios. Pero un día, dice la Biblia que un día decidió hacerse ¿qué? Hombre. Ahora, si Jesús se hizo hombre, tenía que adorar al Padre, ¿verdad? ¿O no? Y por eso le preguntaron al principio, como cristianos, ¿qué debemos de hacer? Y ustedes dijeron, debemos de adorar a Dios. Debemos de alabar a Dios. Debemos de exaltar a Dios. ¿Verdad que sí? ¿Y usted cree que Jesús qué cree que hizo? Vamos a leerlo. Y dice que al Jesucristo, al hacerse hombre, tuvo que participar de oración, de dependencia, de tentaciones. ¿Se acuerda cuando fue Jesucristo bautizado allá en el río por Juan el Bautista? Dice que en ese momento descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Y se oyó una voz que dijo: este es mi hijo, en quien tengo complacencia. Pero dice que el Espíritu lo llevó, lo empujó, lo guió al desierto. Y allá Satanás se manifestó. Ahora una pregunta, la Biblia dice que Jesucristo fue tentado en todo. ¿En qué? Todo. Pero ¿en cuántas tentaciones cayó? Nosotros ¿se acuerda usted cuando usted vino a la iglesia, Dios lo trajo, el Espíritu Santo trabajó en el corazón duro de nosotros y llegó el momento de bautizarnos? Usted tenía ese deseo de que lo bautizaran. Vino el pastor y alzó su mano sobre usted y oró. Y en ese momento cuando usted salió del bautisterio, ¿qué sintió? Alegría, felicidad. ¿Se acuerda qué sintió usted? ¿Qué sintió? Felicidad y alegría. En ese momento se podía usted morir y sentía la seguridad que estaba usted sellado para la vida eterna. ¿Verdad o mentira? ¿Sí o no? ¿Y ahora con seguridad podemos sentir eso mismo? ¿Verdad que cuando pensamos un poco como que nos hemos alejado de Dios? Y ese es el punto, que Satanás se ha encargado de arrastrarnos de a poco. Y no nos damos cuenta
hasta que Dios no vuelve a tocar nuestro corazón. Y es por eso que el Espíritu Santo, hermanos, dice la Biblia que cuando crió Dios los cielos y la tierra al principio de esta fundación del mundo, que el Espíritu de Dios se movía. Y aún el día de hoy, hermanos, el Espíritu de Dios se sigue moviendo sobre la faz de la tierra para decirnos dónde estamos mal. Porque el Espíritu Santo, igual que el Hijo, igual que el Padre, no quiere que nadie se pierda. Amén. ¿Por qué cree que a veces cuando usted oye algo que lo incomoda, qué es lo que lo incomoda? ¿El predicador o Dios? Es Dios. Es Dios simplemente el que incomoda tu vida, no es el predicador, es Dios, porque Dios te quiere salvar, porque Él sabe dónde yo estoy mal. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Y dice que el Dios decidió hacerse humano y como humano tenía que enseñarnos a nosotros a depender de Dios. Mire lo que dice en el libro de Juan 17. Yo creo que usted todo lo que vamos a leer, usted ya se lo sabe de memoria. Libro de San Juan, capítulo 17. Y mire el título que tiene en la parte de arriba. Jesús ora por quién? Por sus discípulos. ¿A usted le gusta cuando alguien ora por usted? Sí. Amén. ¿De verdad le gusta? Sí. Porque yo el otro día cuando el pastor estaba hablando algo le dije yo que quisiera que oraran por mí. Creo pocas veces pidió que oren por mí. Creo pocas veces, pero esta vez tenía una necesidad que oraran por mí. Y le dije yo quisiera que oraran por mí. Jesús dice que en ese momento va a orar por sus discípulos. ¿Cuántos discípulos tiene Jesús? 2. Muchos más. ¿Cuántos discípulos tiene Jesús? No cuántos tuvo. ¿Cuántos discípulos tiene Jesús? Millones. 50. 50. Hijo de la hermana me tiene a mí. 50. No tiene cuenta. Recuerde que la salvación es que. Individual. No 5. Y oiga lo que dice Jesús en su oración. Oiga lo que dice Jesús en su oración. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo. ¿Los ojos de Jesús cómo estaban? Mirando ciego. Estaban abiertos. Y estaban levantados hacia el cielo, estaban abiertos. Y mire lo que dice. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué es glorificar? Alabar, exaltar, bendecir, agradecer, reconocer. Y podríamos seguir diciendo tantas cosas que es glorificar. Pero mire lo que sigue diciendo. Pues le has dado poder sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Yo puedo decir amén. Yo puedo decir amén. Porque Dios me dio a las manos del Señor Jesucristo. Y esto es lo que me encanta a mí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Hijo, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ahora fíjense lo que les voy a decir. Jesucristo en este momento vino como hombre y estaba hablando como ¿quién? Como hombre. Estaba diciéndole al Padre: Señor, te doy las gracias porque todo lo que hiciste, porque tú me has enviado y al enviarme a mí, me escogiste a mí para que otras personas te conozcan a ti. Por eso yo le preguntaba, ¿cuántos discípulos Jesús tiene? Todo el mundo. No todo el mundo. Miren, hermanos, cuando nosotros somos cristianos, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro deber hacernos como cristianos? ¿Venir a la iglesia a sentarnos? Predicarle al mundo la palabra. Hablarle a otro mundo, porque eso es lo que vino el Señor Jesús a decirle a la humanidad, que había un Dios grande, poderoso y misericordioso. ¿De qué es lo que habló Jesús durante toda su vida terrenal? Siempre decía: yo hago la voluntad de quién. Yo vine a hacer la voluntad de quién. Yo salgo en el nombre de quién.
Yo bendigo a quién. Y era todo lo que Jesús estaba haciendo era darle gloria a Dios. Y ahora nosotros, al hacernos discípulos de Jesús, ¿cuál es nuestro deber? Dedicar su palabra. Porque debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. Y aunque no nos guste, debemos de hacerlo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque este es el momento en que estamos todavía en paz para poderles hablar a otras personas de la sanidad y de la salvación de Dios. Y debemos de adorar a Dios, hermanos. Porque yo deseo que usted vaya al cielo. Oiga lo que le estoy diciendo. Yo deseo que usted vaya al cielo junto con mi familia y con todos los que hemos invocado el nombre de Dios. Pero tenemos que esforzarnos un poco. Debemos de esforzarnos un poco. Porque la humanidad se está muriendo lentamente. Hay 7.6 billones de humanos en este mundo. En este mundo. Y poco a poco, hermanos, el Espíritu de Jehová se está levantando de la tierra. Poco a poco. ¿Y sabe qué va a pasar cuando el Espíritu de Jehová se levante de esta tierra? El que es inmundo, sigue aquello. Pero dice la Biblia, pero el que es santo. Nuestro punto, hermanos, es que si Jesús, como Dios, que se hizo hombre, vino a exaltar al Padre y oró por aquella gente que aún no lo conocía, hermanos, nosotros debemos orar por la gente que nos ofende. Debemos orar por la gente que de nuestro trabajo, debemos orar por toda la gente que nos conocemos diariamente. Porque si no, hermanos, no oramos por otras personas. Como decía el pastor el día de ayer en nuestra oración, es una rutina. Examínese cómo ora usted para los alimentos. Examínese cómo usted ora cuando amanece. Usted mismo analice su oración y verá que es como una rutina que tenemos. Y no debe ser así, porque todos los días de Dios recibimos algo nuevo. ¿O no es así? Yo por mí, yo estoy contento porque ayer no cayó nieve y hoy está cayendo nieve. Y mañana parece que esté soleado. Y hay harta gente que pensaba que tenía planes para el día de hoy y ya no están. Se murieron. Y nosotros que tenemos el privilegio de estar vivos, deberíamos estar contentos con Dios. Deberíamos decir a la manera que Dios es bueno, que es grande, que es poderoso. Y yo, como le dije hace rato a la hermana Ángel, si Dios está en el control de que caiga nieve, hay bendición. Si Dios está en el control de tu hogar, hay bendición. Si Dios está en el control aún no de tu enfermedad, hay bendición. Porque todo es una bendición de Dios. Y Jesús sabía eso. Por eso cuando está aquí en este mundo, ora por sus discípulos, ora por sus seguidores, para que también ellos hagan lo que Él está enseñando a hacer. Y como hombre, dije, Jesús se sometió a todo. Jesús también alabó a Dios. Mire lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 10. Libro de Lucas, capítulo ¿qué? 10. Y versículo. Entonces lo digo. Versículo 21. Versículo 21 hasta el 22. ¿Lo encontró? Y aquí los discípulos vienen regresando de ir a hacer una obra grande de sanar a muchas personas. Y oiga lo que dice Jesús. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Dice: yo te alabo.
Ahora, ¿Jesús tenía derecho de alabar al Padre? ¿Por qué? Porque era humano. Porque era humano. Pero mire, yo te alabo, Padre, porque todas estas cosas que hoy mis discípulos han ido a hacer, mucha gente que se creía sabia, no lo pudieron discernir. Hermanos, dice la Biblia que bienaventurado el pobre en espíritu, porque él verá quién. Miren, hermanos, que la humanidad entera que cree que no tiene necesidad de Dios, sufre mucho. Se lo digo de verdad, la humanidad entera que cree que no tiene necesidad de Dios, sufre mucho. Y los que tenemos necesidad de Dios, tenemos un corazón agradecido. ¿Es verdad o mentira? Usted no es testigo de lo que estoy diciendo, si es verdad o mentira. Porque yo estoy contento, porque sé que tengo un Dios bueno. Mire, hermano, esta semana creo que comí 7 comidas diferentes. Escucha lo que dice. Le agradezco a Dios porque pude comer 7 comidas diferentes. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Pude ir a trabajar todos los días con un patrón que no habla español, sino simplemente habla polaco, inglés. Yo ni inglés ni polaco sé. Pero mire cómo Dios es bueno. Dios me ha dado gracia ante los ojos de mi patrón para que me dé trabajo. ¿Y usted cree que no es? Para mí no es un privilegio alabar a Dios por esa bendición. Amén. Y yo no alabo a Dios por la bendición, yo alabo a Dios porque Él es Dios. Amén. Así de fácil. Y hermano, yo no me preocupo por si mañana trabajo o que llueve, ya no me preocupo. Dice Marta, tú llegas a la cama, te duermes como si no hay bronca hasta mañana. Pero le digo, pero si Dios está en control, ¿qué puedo hacer yo si está cayendo nieve? ¿Qué voy a hacer? ¿Quejarme? ¿Hablar mal de Dios? ¿Maldecir a Dios? Si amanezco enfermo, ¿qué le voy a decir a Dios? ¿Por tu culpa estoy así? Si no tengo dinero, ¿qué le voy a decir a Dios? No, al contrario, debemos de alabar a Dios en todo momento. Y dejemos que Dios se manifieste como Dios. Porque al último Él es Dios. ¿Y quién va a pelear contra Dios? Por eso Jesús entendía que su ministerio de Jesús era venir a alabar a Dios y decirle a la humanidad y decirle al mismo Satanás que lo que Satanás le estaba diciendo a la humanidad, que Dios era injusto, que Dios era cruel, que Dios no entendía la pobreza, que Dios no entendía la enfermedad. Jesucristo viene y se manifestó diciendo, no, el Padre es bueno. Y empezó aquella gente que tenía una enfermedad, venía ante Jesús y le decía, si tú quieres, puedes. Y decía Jesús, si quiero. Y usted sabe esto, que aún quedó mucha gente enferma en el pueblo de Israel. ¿Y sabe por qué? Porque mucha gente no quiso reconocerlo a Él como Dios. Y siguieron sufriendo. Pero aquella gente que tuvo unidad de Dios vino a Él. ¿Y sabe qué? Dios se manifestó. Y mire lo que dice, como le dije, Jesús oró, Jesús alabó, pero también Jesús adoró. Mateo 26:30. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Mateo 26, ¿qué le dije? 30. Ahora sí les dije, ¿verdad? Y esta es la última cena. Esta es la última cena que Jesús se sienta con sus discípulos en un recordatorio de cómo Dios había salvado al pueblo de Israel de Egipto. ¿Encontró? Dice que después de haber que ¿usted se ha preguntado alguna vez qué es lo que cantó esa noche Jesús con sus discípulos? El canto de victoria. El canto de victoria. ¿Ustedes saben qué canto cantaban el pueblo judío en aquel momento cuando recordaban la liberación de Israel? ¿Quieren leerlo? Sí. ¿O no? Amén. Vamos al libro de Salmo. Salmo 113. Y cuando lo encuentre, dígame, para que sepamos que ya lo encontró. ¿Sabe que habían 2 salmos que cantaba el pueblo de Israel en esa cena?
Era el Salmo 103 y el Salmo 104, 113 y 114. Y sabe que no era una sola copa que se tomaba esa noche ahí. Había 4 tipos de copas que se daban, gracias a Dios. Pero un día se los voy a decir. Y mire lo que dice el Salmo. Oiga lo que dice. Y este es uno de los cantos que se cantaba esa noche. Alabar, siervos de Jehová. Alabar el nombre de quién. Sea bendito el nombre de Jehová, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? ¿Quién que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza de su miseria, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. El que habita en la familia de la estéril, el que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Amén. Capítulo 14. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob de un pueblo extranjero, Judá vino a ser santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué sucedió? Mar, ¿qué oíste? Y tú, Jordán, que te volviste atrás. Montes, ¿por qué saltaste como corderos? Y vosotros, collados como corderitos. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas, en fuentes de aguas, la roca. Es que esa noche era un recordatorio de lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel al sacarlos de Egipto. Nosotros ojalá tuviéramos una santa cena ya pronto. Y en ese momento debemos de aclarar cada uno de nosotros el por qué estamos en este lugar. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en el transcurso de tu vida de allá para acá? Que empecemos a recordar. El por qué le alabamos a Dios. Porque en ese momento, hermanos, debemos de hacerlo, debemos recordar siempre el por qué venimos a este lugar. Imagínense esa noche cuando se había matado el cordero y se iba a cenar ese cordero en una representación de la muerte del Señor Jesús. Empezaban a recordar cómo Dios había sacado al pueblo de Egipto con mano poderosa. Nunca se había visto que el mar se abriera. Nunca se había visto que del cielo cayera comida para un pueblo durante 40 años. Nunca se había visto que Dios hiciera tantos milagros en tanta gente. Por eso esa noche empezaron cada uno de ellos a recordar y a decir: yo le agradezco a Dios porque me permite tener la vida el día de hoy. Yo le agradezco a Dios porque me trajo acá. Tengo mi familia, tengo esto. Y empezaron la gente a recordar el por qué Dios ha estado con nosotros. Y vuelvo a repetir, nosotros debemos de adorar a Dios, no por las bendiciones que nos da, sino porque Él es Dios. Por eso es que cuando María se le acercó a Jesús, cuando él retó, le dijo: no me toques aún todavía, me voy. Y es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo dejó a la humanidad para que nosotros lo siguiéramos. Mire lo que dice en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿Lo encontró? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 hasta el 23. Y dice así: para esto fuisteis ¿qué? Llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y este es el ejemplo que Jesús nos dejó. No debemos de ¿qué? De devolver ¿qué? Mal por Mal mal. por mal. Sino debemos de orar y dejar que Dios haga justicia.
Por eso alabo a Dios. Porque sé que la batalla no es mía, es de Dios. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Y es eso que vino el Señor Jesucristo a demostrarnos qué debemos de hacer. En los momentos de que estamos tristes debemos de alabar a Dios. En los momentos felices debemos de alabar a Dios. En los momentos críticos debemos de alabar a Dios. Y en todo momento el pueblo de Dios debe alabar a Dios. Amén. ¿O no? Amén. Yo creo que sí. Yo también. Mire, voy a terminar con este versículo. Son dos, Hebreos 10. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos, ¿qué le dije? 10. Versículo 7. Son dos versículos y con eso terminamos. Dice, entonces dije, y aquí vengo Dios, ¿para hacer qué? ¿Lo encontró o no lo encontró? Y aquí dice, en el rollo de qué? Libro. Del rollo del libro está. No, entonces dije, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿A qué vino Jesús? Hablar de Hacer la voluntad de Dios. Capítulo 9. Vuelve ahora para atrás. Capítulo 9, versículo 23. Y aquí terminamos. ¿Ok? ¿Lo encontró? Sí. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran ¿qué? Purificadas, así como las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Oiga esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero. ¿Estoy bien yo? Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, está bien, por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por quiénes. Yo quiero que escuche esto. ¿Se presentó por quiénes? Hombres pecadores, hombres llenos de faltas, hombres, y podríamos decir cómo somos nosotros. Pero mire qué interesante, que Cristo se presentó en el santuario por nosotros. Porque ¿sabe quién nos está acusando de que no servimos para el reino de los cielos? Satanás está encargándose de querernos que no entremos al cielo, pero mire lo que dice la Biblia. Sigamos leyendo. Dice, en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que. Yo le agradezco a Dios porque cuando vino a este mundo nació como un niño, nació en un pesebre donde solamente unos pocos hombres lo fueron a adorar, que fueron aquellos campesinos, y vinieron personas del oriente a traerle regalos, pero no hubo más que lo buscara. Además, el político aquel, cuando supo que había nacido el rey de Israel, mandó matar a los niños, y dice que tuvo que huir sus padres con él para guardarlos. Pero cuando regresó, vino, se bautizó, Dios lo confirmó y empezó a hacer la vida de salvación para la humanidad. Y en un momento dado llegó y ofreció su propia vida en la cruz del Calvario para darnos el perdón de nuestros pecados a cada uno de nosotros. Y a él consciente estaba de que muchos de nosotros nos íbamos a burlar de él, pero su amor fue tan grande que decidió ofrecer su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el momento en que resucitó,
decidió presentarse ante el Padre y está interviniendo por nosotros para que podamos entrar a la vida eterna. Y Él sabe que aún muchos de nosotros lo vamos a negar, pero su amor es eterno. Y Él va a luchar por cada uno de nosotros hasta el momento de que cierremos los ojos, va a luchar por darnos salvación. Yo no sé qué es lo que tú decidas, pero Él ya vino. Él hizo su obra de intercesión y de salvación. Y ahora Él está a la diestra de Dios Padre y dejó el Espíritu Santo acá. Y cada uno de nosotros es responsable del llamado o de rechazarlo. Yo esta mañana deseo de todo corazón que tu vida se la entregues a Dios. Y que nosotros debemos seguir las pisadas de Jesús, porque es el único camino manchado con sangre que están abiertas las puertas para la eternidad. Que Dios te bendiga esta mañana. Amén. Y que en verdad tomes una decisión de seguir a Jesús. Amén. ¿Cuánto agradecemos al Señor, al hermano, por el estudio de esta mañana? Por la palabra de esta mañana. Hermano, con la misma reverencia nos vamos a parar y vamos para finalizar a entonar las estrofas del himno 147. Estoy mal hoy. Y luego más capaz de que sean malos. Oración, lo hará el
Eterno Dios, te damos las gracias por haber decidido venir a este mundo lleno de pecado. Te damos las gracias, Señor, porque, Señor, conociendo nuestra vida, aún viniste a buscarnos donde estábamos, Padre eterno. Te damos las gracias porque no te importó la condición en que vivíamos, sino te importó rescatarnos de las garras del enemigo, y aún con sangre fuimos limpiados para que nuestros nombres quedaran escritos en el libro de la vida, Dios. Te damos las gracias porque aún en medio de las tormentas permitiste que tu Espíritu Santo se quedara en este mundo para convencernos, para traernos a tus pies, oh Dios. Oh Espíritu Santo, te damos las gracias porque si no fuera por ti, mi vida estaría perdida. Pero te doy las gracias porque te manifiestas como Dios y has tenido el bien de guardar la vida de mi familia en tus manos. Te doy las gracias, oh Espíritu Santo, por esta iglesia, que cada uno de ellos tenemos planes, cada uno de ellos tenemos problemas, pero tú, Espíritu Santo, te has encargado de guardar la vida de los que hemos invocado tu nombre, sanos y salvos, porque tú eres el encargado de llevarnos a vivir con nuestro Señor Jesucristo a la eternidad. Gracias, oh Espíritu Santo, por amarnos. Gracias, oh Espíritu Santo, por cubrirnos. Señor Jesús, te damos las gracias porque moriste en la cruz del Calvario. Padre eterno, te damos las gracias por aceptar el sacrificio de nuestro Dios. Ayúdanos a siempre a depender de ti, amarte y obedecerte, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Acabamos.